Hola a todos, buenos días. Espero que estén teniendo un buen sábado hasta ahorita. Estamos por comenzar la clase, nuestra primera clase oficial de este nuevo formato virtual con el que vamos a estar terminando nuestro curso de inglés. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, bien. Bien. Excelente. Bueno, vamos a dar unos 3 minutos más, 2 minutos más en lo que llegan sus demás compañeros y arrancamos formalmente la clase. Recuerden, estamos iniciando desde el principio de la unidad 11 para que tengan abierto su libro en la página 107. Ok. Por cierto, a partir de esta sesión en adelante, hasta que terminemos el curso, todas estas sesiones van a quedar grabadas para su posterior consulta en un canal de YouTube. Es decir, si en algún momento necesitan recapitular algo o necesitan volver a ver alguna explicación sobre algo, acabando cada sesión les voy a estar pasando los links para que revisen otra vez la sesión completa en YouTube. Van a ser videos de 3 horas, pero por ahí podrán encontrar si necesitan algo específico, ¿no? Ok, gracias, teacher. Gracias, teacher. Ya ando por acá. Se me dificultó un poco, pero ya ando por acá. Excelente, pero ya te escucho. Qué bueno que estás acá. ¿Vamos a esperar a los demás o hacemos tantito tiempo? Un minuto más, es lo mismo, ¿no? Esperar a los demás y hacer tantito tiempo. Este, un minuto más y arrancamos desde la página 107. Sí, sí, sí. No es que ahorita me acaban de dar una noticia, hombre, que yo he estado yendo a la oficina. Ajá. He estado yendo a la oficina días y uno de mis compañeros con lo que he tratado, pues resultó positivo de esta cosa y ya me sacó de onda. Ah, caray. ¿Y cómo se encuentra él ahorita? Y yo he estado con él, pues está tranquilo, sí tiene gripa, los síntomas, pero pues, está en casa. Ahorita me avisaron, ahora que me conecté a internet, vi los mundos de WhatsApp, ya me avisaron, pero pues no sé ni qué hacer. Pero aquí vamos a estar tranquilos, gracias a Dios, ojalá y no me pase nada, ¿no? No, no, ojalá no. No, no, no va a suceder. Pues lo lamento por tu amigo, ojalá, Es cierto, ojalá salga bien de la situación, ¿no? sí, ojalá nada más sea una simple gripa y que de ahí no pase, ¿no? No se Esperemos, complique. ajá, que eso sea. Bueno, aquí seguimos. Bueno, son las 11 con 11 minutos, así que vamos a arrancar justo ahorita. Así que a los que acaban de llegar, bienvenidos. Estamos iniciando ya formalmente nuestro regreso a clases, al curso, en esta nueva modalidad virtual presencial. Es presencial porque se necesita su presencia en las transmisiones, pero no es presencial física, ¿no? Sigue siendo en línea. Auténticas clases en líneas presenciales. ¿Ok? Bueno, arrancamos desde la unidad 7, sí, unidad 11. Perdón, vayan a su página 107. Okay, we are in Unit 11. The name of the unit is Looking Back. Okay, in this unit you learn how to Lesson A, describe past experiences, ask and answer questions using the past of be. Lesson B, talk about vacations. Vamos a utilizar expresiones para aprender a contar historias y les voy a pasar varias palabras en vocabulario específico que nos ayuda a convertir oraciones aisladas en historias, en anécdotas completas. ¿Sí? Talk about activities with go and get expressions. ¿Con qué verbos se combinan los términos go and get? Lesson C. Show interest by answering and then asking a similar question. Use anyway to change the topic or end a conversation. And lesson D. Read a funny magazine story and write a story using punctuation for conversation. Okay.
Algunas de estas cosas ya las habíamos visto con anterioridad, hace un par de sesiones, cuando le dimos el primer vistazo a la unidad 11, que fue My First Friend, My First Home and My First Pet. Algunos de ustedes ya me habían comentado que se habían cambiado de casa, otros que habían vivido ahí toda su vida, que algunos recuerdan con tristeza sus primeras mascotas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en el primer vistazo, así que vamos de lleno a la siguiente página, 108. Lesson A, My First. Getting started. Circle the best words to complete the sentences. Are the sentences true for you? Let's work with synonyms. ¿No? ¿Cuáles de esas palabras tienen un equivalente en las palabras que están en negritas? ¿No? Eso también le habíamos dado un vistazo rápido. Por ejemplo, the first one, la primera oración dice I'm pleased with my grades. La expresión equivalente sería I'm happy o I'm unhappy. ¿Cuál sería? Happy. Happy, porque sabemos que pleased significa algo similar a complacido o contento, ¿sí? O satisfecho. Entonces la expresión que mejor le queda en este caso es happy. Number 2. I am not relaxed in exams. I am nervous or I'm happy. I'm nervous. Nervous. I'm nervous. Thank you, Belém. Ya vi tu respuesta. Yes, I'm nervous. Number 3. I often make mistakes in class. It's embarrassing or it's fun. Embarrassing. Pero si ustedes son el resto del salón, it's fun. Number 4. I don't talk a lot. I'm loud or I'm quiet. Quiet. Yes, I don't talk a lot. Significa que por naturaleza I am quiet. Number 5. I am 18. I'm young or I'm old. I'm young. Yes, very young. I am very young. And number 6. I hate homework. It's fun or it's awful. Awful. Awful, desagradable, ¿no? Feo, muy feo. College Post ya le habíamos dado un Awful es vistazo. desagradable. Sí, incluso puede significar hasta asqueroso. Y Por un, ejemplo- y un happy, en la primera. Lo contrario de happy, ¿Cómo se pronuncia? unhappy. ¿Cómo? Unhappy, como si fuera una O. Sí, sí, el sonido es similar a una O, unhappy. Entre O y una muy Y suave entonces es lo letra contrario A. de feliz. Exactamente. O sea, Sería como triste o como, no. no, Triste, sad. la palabra feliz tiene un negativo directo. ¿Y cuál es? ¿Cuál sería? Desfeliz, no puede ser eso. Sí, infeliz. Infeliz, eso. Exactamente. Ok. Ya lo anoté. Listo. Va. Y Abajo, embarrassing es embarazoso, ajá, en el sentido de penoso, vergonzoso, ¿no? de penoso, ¿no? Algo así. Sí. Ok. Abajo tenemos el texto sacado de una ventana que aparece de una Mac llamado The College Post. What do you remember? We interviewed two students about some first in their lives. ¿Okay? Este ya me habían ayudado a leerlo en una ocasión anterior, cuando algunos de ustedes tomaron el papel de Ryan Wong o de Melissa King. Entonces, me gustaría que hoy tuviéramos nuevos voluntarios para leer este texto. ¿Quién quiere leer a Ryan Wong? Yo. Excelente. ¿Y quién quiere leer a Melissa King? Yo. Excellent. Thank you very much. Bueno, yo voy a hacer las líneas de College Post y los que hayan elegido sus personajes responden según el guión que tenemos en la página 108. College Post pregunta: Do you remember your first teacher? Kind of. I remember her name was Miss Johnson, and that we were scared for her. Was she strict?
Yeah, she was very strict. It it was awful. I was so unhappy that year. I was only 5. The other kids weren't too happy either. We were all very quiet in her class. Okay. Thank you very much. Let's go with Melissa King. The college post. Do you remember your first job? Yeah, I have a part-time job in restaurant. I was a server. I was young, only 20, 26. I remember that on my first day. These were really busy. I was very nervous and made a lot of embarrassing mistake and my boss wasn't too pleased. What about the customers? Were they nice? Yes, yes, there were, I guess, because I was new. Thank you very much. Una aclaración o pregunta. No sé si ahorita escuchan el sonido del micrófono un poquito más limpio que hace rato. Sí, sí. Sí, Sí. sí. Ok, está bien. Es que acabo de cambiar justo ahorita el micrófono. Pero bueno, ya. Part C. Can you complete the answers to these questions about Ryan and Melissa? Then ask and answer the questions with a partner. Number one, y esto es según la información que acabamos de leer en el College Post. Por cierto, muchas gracias por haber leído a esos personajes. Thank you very much. Number one, was Ryan class fun? No, it wasn't. It Was. 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 Elegimos was en singular porque el sujeto del que estamos hablando es la clase, ¿no? It was awful. Number two, espacio en blanco, Ryan's teacher strict. Was. Was, efectivamente. ¿Quién es el sujeto? She. Ryan. No. Ah, no. Teacher. Es she. Yes, exactamente. Es su maestra, ¿no? Yes, Ryan's teacher, es decir, la maestra de Ryan. No Ryan, sino su maestra. Part B, yes, she Entonces, was. what? Exacto. ¿no? Yes, she was. She was very strict. Y ahí está clarísimo el sujeto. She. Number 3. Was Melissa's boss happy about her mistakes? No, he No, wasn't. he wasn't. Very good. Tenemos como pista que iniciamos con un negativo, no. Por lo tanto, he wasn't. He wasn't too pleased. Number 4. Espacio en blanco. Melissa's customers nice. Were Melissa. Were. Exactamente. ¿Quién es el sujeto? Customer. Customers, los clientes. B, yes, they were, porque seguimos hablando del mismo sujeto. They were. Because Melissa Was. was new, porque nuestro sujeto es Melissa. Hasta aquí, fácil. Sí. En las dos primeras de la 4 es where. ¿Sí? ¿Estoy correcto? Yes. En las dos primeras de esa 4, como estábamos hablando de los clientes y es plural, utilizamos were. Where no es dónde, ¿verdad? Es No, de hecho, ¿qué era? justo, qué bueno que lo mencionas para evitar esa confusión, posible confusión. Voy a poner las diferencias aquí en la imagen. Deme un segundo. Partido de Libertad, este camino. Partido de Libertad. Permíteme. Si alguien sabe el camino, porfa, ahí díganle. Ok. Es que alguien preguntó por libertad, no sé.
Ya habíamos visto en ocasiones anteriores cómo conjugar el verbo to be según el sujeto que lo gobierna. Voy a poner aquí la lista de mis pronombres personales. Y de ahí. Y qué formas del verbo to be les corresponde a cada uno. Para mi primer pronombre personal, I, debería tener I am. Para you, Are. yes, you are. Are. He, she, it, comparten Is. todos es. It. Y we, junto con you y they, comparten are. ¿Ok? Si los quiero ver en pasado, para el verbo, para el sujeto I, tengo Was. was. Para Después are, were. yes, were. Para, Y los ibas con was. exactamente, was. Los are con los were. Very good, ya lo tenemos. De eso deducimos entonces que was lo puedo ver como el pasado de am, is. Y que were lo veo como el pasado de are. Ok, ¿vamos bien hasta acá? Sí, lo estoy anotando. Sí. Va, no se preocupen. Es más Esto, fácil anotarlo que sacarle screenshot. de todos modos, esto se los voy a mandar al grupo para que les quede como material de consulta, ¿no? De hecho, ahorita mismo se los estoy enviando. En you es were y en I am es was, Exactamente. ¿sí, no? Yes. Y en he, she, it es was. Y en we, they es were. Exactamente. Very good. Bueno, por cierto, ya pasé lista. No se preocupen, mi manera de pasar lista es tomarle una captura de pantalla a quienes ya están ahorita en esta conferencia hasta este momento, en que son las 11:25. ¿Ok? No se preocupen, ya ustedes ya están en el lado bueno. Es increíble el internet, si supieran hasta dónde ando y dónde andamos conectados todos. ¿En dónde? A ver, describe tu paisaje, ¿cómo es? ¿En inglés? Yes, in English. There are many trees and ¿cómo se dice ganado en inglés? Hay ganado aquí donde Okay. estoy. I am Do you mean cows? living cows. I'm very big motorcycles. Motorcycles. Like Okay. very. Many. There is many. Ujú. Hay muchas motocicletas aquí. Okay. No, Very good. está padre. No puedo, teacher, no puedo. Está bien, Nervioso está bien. aquí este asunto. Buena descripción, ¿no? Fue Así estoy en la sierra, ¿cómo se puede decir? Estoy en la sierra. Como un arco ahí escondiéndome. en El la tierra. coronavirus. En la tierra te refieres a en un lugar no pavimentado, ¿no? No, en la sierra, digo, en la Ah, sierra. en la sierra. Wow, in the mountains. De mountain. Ujú. ¿Sí? Prácticamente estoy en la sierra. Interesante, buenísimo. Bueno, thank you for your descriptions. Please let's go to page 109. 109. En ese segmento de grammar de esta página ya nos explican de manera formal cuál es el simple past, el pasado simple del verbo to be, y que es justamente las fórmulas que acabamos de ver ahorita. Si se dan cuenta,
Todo el aspecto gramatical es exactamente lo mismo que tenemos acá, únicamente más un complemento, ¿no? Un complemento más. Por ejemplo, mi primera expresión, I was only 5. I was only 5. Si lo compara con las fórmulas que tenemos en pantalla, tengo justamente lo que mis fórmulas indican. Tengo un sujeto I, tengo la forma del verbo to be was y un complemento que en este caso es only 5. Yo tenía solo 5, ¿no? Aunque no dice años, por contexto se entiende que está hablando de la edad, ¿no? A menos que por contexto la oración nos dijera que está hablando de algún objeto, como I... no, sí, sigue siendo I was only 5. Ok, siguiente expresión, he was very young. De nuevo tengo sujeto, más la forma del verbo to be, más un complemento. He was very young. Yo estaba muy joven. Siguiente expresión, she was strict. Tengo sujeto, el verbo to be en pasado, y en este caso un adjetivo calificativo como en la oración anterior, strict. She was strict. It was awful. You were nervous. We were quiet. They were scared. ¿Ok? Todas siguen la misma estructura, la misma sintaxis. Comienzo con un sujeto. Tengo mi verbo to be conjugado según el sujeto y después de eso mi complemento, que en la mayoría de estas oraciones son un adjetivo calificativo. ¿Ok? Los negativos son muy sencillos. Y les voy a poner la fórmula aquí mismo en la pantalla. Lo único que necesito hacer para convertirlos en negativo es agregar not antes de mi complemento. Es decir, I was not, you were not, he was not, etcétera, etcétera. Es posible contraerlas. Was not lo puedo encontrar como wasn't y were not lo puedo encontrar como weren't. Es importante recalcar que las contracciones se consideran no formales. Las puedo utilizar cuando hablo, las puedo utilizar en una conversación en internet, por ejemplo, las puedo utilizar cuando publico cosas en Facebook, pero en un artículo, en una tesis, en un trabajo de campo, cosas por el estilo, nunca utilizo contracciones. ¿Ok? Pero de ahí las uso todo el tiempo cuando hablamos, ¿no? I wasn't there. You weren't in the party, ¿no? Lo que sea. Vamos a leer las oraciones de la segunda columna, que son todas las expresiones negativas. Please repeat after me. I wasn't very old. I wasn't very old. I wasn't I very wasn't old. He wasn't happy. He wasn't happy. He wasn't. I wasn't happy. She wasn't very nice. He wasn't. She wasn't. She wasn't very nice. It wasn't very nice. It wasn't fun. It wasn't It fun. wasn't fun. It wasn't fun. You weren't relaxed. You weren't. You relaxed. were You weren't relaxed. Relaxed. Relax. Al final suena un poquito como si dijeran ID, como si dijeran las letras ID, relaxed. ¿Sí? Relaxed. 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 Very good. We weren't noisy. We weren't We were noisy. noisy. We weren't noisy. They weren't happy. They They weren't weren't happy. ¿Sí? Y abajo de ese mismo segmento tenemos las contracciones que ya les puse en pantalla, que son wasn't para was not y weren't para were not. Hasta aquí, ¿cómo vamos con esto? Easy. Bien, Easy. Very good, me gusta escuchar eso. bien, bien. Bien, bien, bien. Easy. Realmente la construcción del verbo to be es sencilla. A mí me parece más sencilla que la de tener que utilizar auxiliares como did y dejar el verbo en su forma base, o cuando no utilizar el verbo en su forma base y pasarlo a pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Esto a mí se me hace más sencillo, no sé a ustedes.
Siento que esas fórmulas son más fáciles de aprender, ¿no? Easy. Easy. Teacher, Yes, ¿puede explicar la diferencia de usar el was, negar con was y el did? claro que sí. Porfa. Voy a borrar lo que está en pantalla y les voy a explicar. Es una buena pregunta y la explicación no es corta, así que necesito explicarles las reglas. Y sobre todo explicar por qué existe una diferencia, para qué existen dos fórmulas diferentes. Verán, si lo explicamos como muy a grandes rasgos, hay como tres grandes grupos de verbos en inglés. Tres grandes grupos de verbos que son: uno, el verbo to be; otro, los modal verbs; y otro es todos los demás verbos que conocen. El verbo to be ya saben que es ser o estar. Los modal verbs ya los habíamos visto antes, son verbos como can, como may, como might, como will para futuro, como should, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos ya los habíamos visto antes. Y aquí pues tenemos el am, o was, o are, o were, ¿no? O is, ¿no? Ahora bien, todos los demás ya los conocen porque son todos los que describan cualquier acción concreta que lleve a cabo un sujeto. Y aquí cabe cualquier verbo que se imaginan que describa una actividad. Por ejemplo, read, ¿no? O write, o run, o drink. Cualquier cosa que describa una actividad, una acción específica. Por ejemplo, si se dan cuenta, ser no es una actividad, es prácticamente un estado, ¿no? Yo soy tal cosa, ¿no? O yo estoy tampoco describe como tal una actividad. El verbo poder no es una actividad como tal, describe en todo caso una habilidad, que una persona tiene la capacidad de hacer tal cosa. Pero run sí es una actividad muy específica. De hecho, desde que dicen run, ya se imaginan la acción concreta, pueden visualizar a una persona llevando a cabo tal actividad. Lo mismo con drink, lo mismo con drive, lo mismo con swim. Todos esos verbos que describen actividades específicas, esos son los que en sus posibles conjugaciones pueden necesitar un do, o un does, o un did. ¿Okay? Las formas del verbo to be no las necesitan. Es decir, verbo to be y auxiliares no funcionan juntos de ningún motivo, a menos que lo que estamos utilizando como do sea precisamente el verbo do, que es el verbo hacer. Pero eso solo funciona, por ejemplo, en los tiempos continuos. Esto se los voy a explicar más tarde con calma, no se preocupen. De momento, esto es necesario saberlo. Hay como tres grandes grupos de verbos: los verbos to be, los verbos modales y todos los demás verbos que implican acciones, que son los que necesitan estos auxiliares. Ahora bien, ¿cómo los veo ya en función? Voy a borrar esta pantalla de acá y se les explico ya en función con ejemplos prácticos. Por ejemplo, tengo la expresión I am a student. Lo veo en pasado. I was a student. ¿Okay? Lo veo como pregunta. ¿Cómo lo hago para verlo como pregunta? Se Was le I agrega. student? ¿Qué hice? Invertí de lugar mi sujeto y mi verbo to be, ¿no? Esto también se los voy a explicar ahorita con calma. Ahorita solo para darles un ejemplo. Ahora bien, como les explicaba hace rato, con el verbo to be no necesito auxiliares. Aquí no veo ningún did, no veo ningún does, no veo ningún do, nada, ¿no? Ahora bien, si en vez de preguntar si yo era un estudiante, estoy preguntando si yo estudiaba, que es diferente porque ahí sí estoy hablando de una acción, mi formulación es distinta. Quiero decir entonces que I study en presente o I studied en pasado. Pero si esto lo quiero ver como pregunta, mi construcción es diferente.
did I study? ¿Por qué lo tengo que ver así? Porque en este caso, study como verbo, como actividad, sí expresa una acción específica. Entonces tengo que ponerle un auxiliar. A diferencia de esta anterior, en la que aquí no estoy hablando de ninguna actividad, solo estoy diciendo que yo era un estudiante. Pero eso no es una acción como tal. Eso refiere prácticamente un adjetivo calificativo sobre mi persona. Es decir, yo era tal cosa, ¿no? A lo mejor no estudiaba, pero era un estudiante, ¿no? A lo mejor no hacía tarea, ¿no? Pero era un estudiante. ¿Se entiende la diferencia entre ser y llevar a cabo la acción específica? Sí, ¿Sí? ya lo entendí. Va, pues Ok. cuando llevo a cabo estas acciones es cuando necesito esos auxiliares. Por esa razón tengo dos formas diferentes y por esa razón vemos diferentes estructuras cuando hablamos con el verbo to be, que no es una acción como tal, y cuando nos expresamos de una acción como tal y tengo que ponerle un auxiliar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ya, quedó claro. Sí. Va, de nuevo, ojo. Sí. Cuando estoy hablando con las fórmulas del verbo to be en oraciones sencillas como esta, nunca las mezclo como auxiliares. Jamás voy a ver was y did en la misma oración conjugando una a la otra. Es decir, puedo tener ambas en la misma oración, como por ejemplo en este caso. I was a student and I did a lot of homework. Sí, dicen, pero ahí se está utilizando las dos. Sí, pero si se dan cuenta, en realidad tengo dos oraciones diferentes. Y cada una tiene su propio sujeto. Aquí estoy hablando de yo era. Aquí estoy hablando de yo hacía. ¿Ok? Ujú. Si se dan cuenta, son dos oraciones diferentes. No es que esté mezclando el was con el did. No es que esté mezclando el verbo to be con un auxiliar. Es decir, aquí podría tener un punto y esta podría ser una segunda oración completamente separada. Solo que las uní con una conjunción que es and. Ahora bien, es posible que se encuentren oraciones en las que no existe esta conjunción. Por ejemplo, I was a student and did a lot of homework. Es posible que se les lleguen a ver así. Pero hay una razón práctica para ello, y es que en ambas oraciones estamos hablando del mismo sujeto. Por lo tanto, en algunos casos puede considerarse repetitivo tener que volver a agregar el sujeto acá. I was a student and I did a lot of homework, ¿no? Si no ponemos un sujeto acá, se entiende de manera contextual que sigo hablando de la misma persona que estaba llevando a cabo la primera acción, o que estaba llevando a cabo la primera conjugación del verbo to be, ¿no? Por eso no hay un segundo sujeto ahí. Es posible que las vean así. Tanto esta como esta son correctas. La de abajo se utiliza más cuando el sujeto sigue siendo el mismo. Porque es posible que de hecho en la oración haya diferentes sujetos. Por ejemplo, he was a student. O por ejemplo, he was a teacher and I did a lot of homework. ¿Okay? Necesito dos sujetos porque estoy hablando de dos personas diferentes. He was a teacher, I did a lot of homework. Pero si se dan cuenta, sigo teniendo dos oraciones unidas por una conjunción, que es esta de acá. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Excelente. Sí. Sí. Ya saben, si en cualquier momento hay cualquier duda, la que sea, me pueden preguntar. Lo que sea que necesiten. De preferencia de la clase, ¿no? Porque luego me preguntan, teacher, ¿y el martillo de Thor se podría subir a la nube de Goku? Porque ya ha pasado. Y la respuesta es, no se podría subir a la nube de Goku. ¿Por qué? Es una respuesta muy interesante. No tiene corazón. Porque
¿Qué condición tiene el martillo de Mjolnir para que una persona lo pueda sostener? Que sea digno. Exactamente. ¿Cómo logras esa dignidad? Por medio de tus decisiones. Por medio de tener un abanico de posibilidades para hacer algo mal y tú decidir hacer algo bueno. ¿Ok? Es decir, necesitas una conciencia y una toma de decisiones. El martillo por sí solo no puede decidir, depende del usuario. Lo mismo con la nube de Goku. A la nube de Goku solo se puede subir una persona digna. Ujú. ¿El martillo es digno? No. No. El martillo elige de acuerdo a su dignidad, pero el martillo no toma decisiones, por lo tanto, no existe la dignidad en un objeto como tal. Existe la dignidad del usuario que lo usa, ¿no? Válgase la Oh, redundancia. Entonces, si ponen al martillo sobre la nube, simplemente lo atravesaría y caería al piso. oh, ok. Solo Goku puede subirse. Exactamente. Ahora bien, ¿Goku podría llevar el martillo de Mjolnir? Ahí se los dejo de tarea. Mm. Yo creo que sí. Si se sube a la nube, es posible inferir que quizás sí él podría llevar el martillo, ¿no? Y por lo tanto el martillo Ujú, podría viajar en la nube siempre y cuando una persona digna lo sostuviera. Vean qué ujú. interesante clase de inglés. Bueno, ya quedó respondido lo de por qué aquí no usamos did, ¿verdad? Sí. Excelente. Vamos a la última columna de ese mismo segmento vertical, gramatical, que es cómo construir las preguntas utilizando el verbo to be. Ya hemos visto que en otras expresiones del simple past necesito utilizar los auxiliares. En este caso, como ya dejamos claro que no necesitamos did, lo único que hago es conjugarlo de este modo. Primero necesito el verbo to be en sus expresiones en pasado, que son Was y were, ¿no? yes, was o were, thank you very much, más un sujeto, que es el que está siendo conjugado, más un posible complemento. Dentro. Ajá. Exactamente. Mi sujeto puede ser quien sea. Ya sabemos que el sujeto puede venir en 1.000.000 de formas diferentes, pero siempre va a estar gobernada por un pronombre personal. No importa de qué forma venga el sujeto, siempre hay un pronombre personal detrás de ese sujeto. Y tengo que ser suficientemente hábil como para identificar quién es el sujeto, no, perdón, quién es el pronombre personal, sin importar qué apariencia tengo el sujeto. Por ejemplo, si yo digo my brother, el pronombre personal detrás de my brother es he. Si digo my sister, that's she. Si digo my friends, they. Esto requiere habilidad. Al principio a lo mejor toma un poco de tiempo, pero después como que le encuentran la técnica. ¿Por qué es Si necesario digo saberlo? perro, es it. ¿Cómo? No te escuché. Si digo mi perro, es it. Sí, pero ahí me gustaría remarcar que eso puede estar en debate. Porque hay personas que al perro lo consideran parte de la familia y le van a decir he o she. Y si ya viviste 10 años con tu perro, no lo vas a ver como la mascota, se vuelve realmente un miembro de tu familia. Y los que han tenido mascotas saben que ya no es nada más el animal de la casa, es tal, tiene un nombre propio, le hablamos por su nombre, ¿no? Entonces, si hablamos de un perro cualquiera, un perro callejero, un perro en una foto, lo que sea, sí, seguramente le vamos a decir it. Si hablo de mi mascota, la que ha vivido conmigo todos estos años, seguramente va a ser he o she. ¿Sí? Es decir, no hay una regla. Ok, ok. Y como tal, no es que estés rompiendo una regla, más bien hay personas que van a decidir que al perro le quieren decir he. Por ejemplo, si tu perro se llama, por decir algo, no sé, un nombre de perro. Colmillo Blanco, por decir algo, ¿no? El nombre de este, Milan. el milaneso. Milaneso es un nombre perfecto, ¿ok? Supongamos que Milaneso ya lleva ahí 12 años viviendo contigo. Si lo presentaras en inglés, probablemente ya no dirías it is de Milaneso, ya dirías he is de Milaneso. His. ¿Ok? Ya lo quieres tanto que es para ti parte esencial de los tuyos, entonces ya no le dices eso es el milaneso, sino él es el milaneso. Qué excelente nombre para un perro, ¿eh? El milaneso. ¿Ok? Entonces,
Pero en concreto, sí, cuando hablamos de animales, como para responder lo más rápido posible, sí, a los animales por lo general les ponemos it, ¿no? Entonces, Ujú. si ya identifiqué mi sujeto, ya puedo saber qué forma del verbo to be tengo que utilizar con él, según la tabla que les puse hace rato, ¿no? Si estamos hablando de mi automóvil, ahí sí ya está como muy... Digo, hay personas que a lo mejor sí quieren a su automóvil como miembro de la familia, pero digo, eso sí es un objeto, ¿no? El automóvil no tiene corazón, ni conciencia, ni nada, ¿no? Pero hay quienes le va a decir, mira, este es mi automóvil, él se llama el poderoso Hércules, ¿no? Habrá gente, quién sabe, ¿no? Bueno, entonces, eh, si identifiqué el pronombre personal y ya decidí qué verbo to be, ya me voy al complemento que puede venir igual en un millón de formas. Puede ser un adjetivo calificativo, puede ser un lugar, puede ser un estado. Por ejemplo, pueden decir I was a student y pueden decir I was in school. Lo convertimos a una pregunta. Were you a student o were you in school? Respetando qué forma del verbo to be según qué pronombre personal venga en qué forma, ¿no? En qué tipo de sujeto. ¿Okay? La fórmula para el interrogativo, si se dan cuenta, es la misma que para una oración. Solo invierto ambos elementos, sujeto y verbo to be. Entonces es también muy sencillo de aprender porque no tengo que complicarme con, bueno, pero si tengo did, entonces mi verbo va en presente o va en pasado. Entonces va dos o es tercera persona. Bueno, no, de esto ya queda fuera, no importa. Es directamente de mi sujeto me voy al verbo to be y en preguntas directamente del verbo to be ya me voy al sujeto, sin intermediarios, sin auxiliares. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Sí. ¿Preguntas? ¿Alguien? Lo que sea. No. No, ninguna. Hasta ahorita vamos bien. Va, excelente. Ya saben, cualquier duda, la que sea, porfa pregunten con toda confianza. Y si no tienen micrófono o, no sé, por la razón que sea, dificultades técnicas o algo así, pueden escribir la pregunta directamente ahí en la ventana de conversación. ¿Ok? Bueno, la parte de abajo también ya le habíamos dado un vistazo, ya la habíamos resuelto y es la que les había quedado bastante bien, la habían resuelto bastante bien. ¿Qué formas del verbo to be obedecen a cada sujeto en cada pregunta, ¿no? Como ya la tenemos resuelta porque le hicimos la clase pasada, vamos solo a darle una lectura rápida. ¿Quién quisiera leer el número 1? Que incluye A, B, A, B. Yo. Yo. Ok, bueno, creo que primero fue Gael, creo. Sí, que lo lea. Ok, go. Okay. Do you remember your first teacher? Yeah, his name was Mr. Davis. Was he strict with you? No, he wasn't. He was always very nice. Thank you very much. Perfect. Identifico cuál es el sujeto en cada una y por lo tanto ya sé qué verbo tuve que utilizar. En todas las ocasiones estamos hablando de un tal Mr. Davis, por lo tanto casi todas iban a ser was, ¿no? O wasn't. Number 2, ¿quién había dicho después? Yo. Yo. Ok, dale, please. Were you shy when you were little? Yeah, I was. I was scared to talk in class. It was awful. Thank you very much. Perfect. Were you shy? Mi verbo, mi sujeto es you. Ya lo identifiqué. Sé que con you debo utilizar were. Were you shy when you were little? Yeah, I was. I was scared to talk in class. It was awful. Ahí mi sujeto fue it y antes de eso fue I. Okay. Very good. Thank you very much. ¿Quién quiere leer number 3? Yo. Dale. Thank you. Tell me about your fish, best friends, very your classmate. No, we weren't. She wasn't in my class. We were neighbors. Thank you very much. Perfect. Si recuerdan, esta fue la que les trabó el pie la vez pasada. Sí.
¿Por qué no fue Bien, was en vez su primer mejor amigo? ¿quién? Puede ser él o ella. ¿Por qué no Claro, fue was? ¿quién quiere explicarle? Les doy la oportunidad porque ustedes ya saben cómo funciona. Yo no, porque me enojo. ¿Cómo que, cómo que no es? Sí, explica, alguien que puede explicar. Yo sé que ya saben la respuesta. ¿Cómo que se enoja? A ver, ¿por qué se enoja? Sí, también, buena pregunta. ¿Y Está por qué tan simple. por qué te enojas, Gael? Porque por esa pregunta, esa fue la única mala que tuve, entonces me da como que... Precisamente A ver, porque ya según lo yo, identificaste, ya no te va a volver a pasar. Entonces ya puedes explicarle para que no le pase a Sergio. yo lo vengo contestando ahorita y le ¿Cómo, tell me cómo? about your first best friend. Was your classmate? No, we weren't. She was in my class. We were según yo así es, Ok, hay dos respuestas pero ya me incorrectas en esa. ve, Primero, pero quiero saber por qué. ok, facilísimo. Tu primer renglón dice, tell me about your first best friend, y tú pusiste was, ¿verdad? Sí, puse was, ¿Qué forma del verbo to be le corresponde a you? were, Ah, pero es que anteriormente habló de best friend, o sea, de él, claro. su No, de hecho primer amigo. dice, háblame de tu primer amigo. Punto. Ahí termina la oración. De ahí comienza una nueva pregunta. ¿Were you classmates? ¿Eran ustedes compañeros de clase? Ahí en la segunda oración, después del punto, la que ya es una pregunta, mi sujeto es you. Por lo tanto, mi verbo to be debe estar Híjole, conjugado según ese you. es con were, sí, ya me cayó el 20 a mí ahorita, Buenísimo, excelente. De lo eso voy a se trata, corregir. de identificar cuál es el sujeto para entonces saber qué verbo to be me corresponde. ¿Sí? Ahora bien, la de abajo fue con la que se enojó Gael. Entonces, no, we weren't, Ajá. es weren't, Sí, porque ya tienes un negativo al principio. No, we weren't. Punto. she was in my class. Ahora sí, Gael, explícale. ¿Qué? A ver, soy todo oídos ya. Y Y dale, tú puedes. Explícame ya. O quien guste explicarle, ¿eh? perdón. Este, bueno, pues es por el contexto en el que está pues la conversación, ¿no? Porque dice que, bueno, primero dice, tell me about your first best friend. Were your classmates, que si eran compañeros de clase. Y él dice que no eran, no lo eran. Y dijo que ella no iba en su clase, sino que es su vecina. Eran vecinos. Exactamente. Muchas gracias, Gael. ¿Se entiende la relación? La otra persona pregunta si eran Entonces compañeros es de clase. Y él dice que de no eran clase. compañeros de clase. Si no eran compañeros de clase, entonces no puede ser que ella estuviera en su clase, porque no eran compañeros de clase. Por lo tanto, she wasn't in my class. Ella no está en mi clase. Claro, porque no eran compañeros de clase. Él lo Ah, acaba de decir. ¿Ya? Ahora sí. o sea, ya, no, ok, a ver, she wasn't in my... en la siguiente dice, we weren't, somos vecinos, no están en su clase y no estuvieron juntos, Exactamente. Pero ¿cómo se solamente conocen? son vecinos. Porque we were neighbors. ¿No? Éramos vecinos. Dos malas tuve ahí, Pero mira, la el primera were, a lo mejor sí la el podemos considerar mala por el sujeto, ¿no? En la segunda no te preocupes, porque al salón entero se le resbaló esa. Entonces, esa es una pregunta trampa. ¿Sí? Es una pregunta trampa, No me entonces siento no, solo no. entonces. Sí, exactamente. No, no estás solo en esta tragedia. Y por eso Gael andaba enojado, porque solo por esa no tuvo la calificación perfecta en ese ejercicio.
Pero yo les digo, pues es una pregunta trampa diseñada para hacerlos caer, entonces el resto lo hicieron muy bien, se los considero como excelente a pesar de ese pequeño resbalón. Ok, number 4. Who wants to read number 4? Quien guste, el voluntario que quiera. Miren, no importa si alguien la tiene mal, el chiste es que la leamos y si hay algo que corregir, lo corrijamos ahorita, no pasa nada, ¿eh? Yo. A ver, Dale, yo. buenísimo, excelente. Did you have a favorite toy when you were a kid? Yes, it was. My train set. It was really cool. Was it a birthday present? No, it wasn't. I bought it with my own money. Thank you, Valeria. Perfect. Very good. One more time. Lo voy a leer una vez más. Muchas gracias, Valeria. Y voy a explicarles el porqué de cada respuesta. Did you have a favorite toy when you... ¿Quién es el sujeto? You. Por lo tanto, mi verbo to be tiene que ser... Where? Where, exactly. Abajo dice, yes, it. Desde que digo it, ya sé quién es el sujeto, ya sé qué forma del verbo to be debo tener. It, Was. exactamente. It was my train set. It was really cool, porque sigo hablando del mismo sujeto. It. Siguiente. Hoy no espacio en blanco, no sé qué poner, pero inmediatamente después tengo el sujeto. Si recuerdo mis fórmulas de cómo preguntar con el verbo to be, sé que va el verbo to be y después el sujeto. Bien, ya tengo el sujeto, por lo tanto sé qué forma del verbo to be. Mi sujeto es it. De ese modo, was it a birthday present? No, it. Tengo de nuevo it, pero esta vez comencé con un negativo, por lo tanto, no, it wasn't. I bought it with my own money. Ok. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué significa Sí. lo último? I bought it with my own money. Fácil. But Que lo compró. es el pasado del verbo buy, el pasado del verbo comprar. Own significa Compré. dos cosas. Eso le iba a preguntar qué significaba aún. No se preocupen. Tenemos own. Puede significar dos cosas. Uno, es el verbo poseer, en el sentido de ser dueño de algo. Por ejemplo, I own a nice computer, ¿no? Poseo una buena computadora. Pero también es una especie de... No es exactamente un adjetivo calificativo, pero sí sirve para demostrar la capacidad, digo, la característica de algo, porque también significa propio, en el sentido de pertenencia hacia una persona. Por ejemplo, supongamos que están haciendo su tarea y de pronto alguien llega y toma su lápiz. Y ustedes le dicen a esa persona, use your own pencil. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Gracias. Esa persona agarró el lápiz de ustedes, así que ustedes le dicen, hey, use your own pencil. Because this pencil is mine. Use your own pencil. Entonces, ¿cómo se traduciría compré con mi propio dinero? Exactamente. Así sería, ¿no? Justamente sí. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Excelente. Sí. Bueno, la parte de abajo que dice Speaking Naturally, Part 3, Speaking Naturally, Stress and Intonation. Muchas veces, incluso si tenemos un inglés gramaticalmente impecable, que conocemos las fórmulas, conocemos cómo redactar y cómo escribir y en qué orden van las palabras, a veces lo que nos delata como que no somos hablantes nativos de una lengua es que nos llevamos nuestra pronunciación, nuestro acento nativo a una conversación. Es como si de pronto escucharan a alguien decir, I am from Monterrey. Dice, sí, se nota, ¿no? Aunque dijera que no, se le nota, ¿no? Por decir algo. Entonces, Speaking Naturally, por lo general, estos segmentos del libro
nos ayudan un poquito a entender cómo lo pronunciaría un nativo parlante, no como para que lo imitemos o lo copiemos, sino para que vayamos entendiendo cómo el acento influye en cómo nos damos a entender, o como para que la otra persona tenga una idea de qué tan buenos somos al momento de expresarnos en el idioma meta, ¿no? En el lenguaje que queremos aprender. Hay unas pequeñas flechas ahí en ese segmento. Algunas flechas son ascendentes y las otras son descendentes, y eso les da una indicación de su entonación. ¿Tendría que elevarse o tendría que descender? Voy a pronunciar la primera, y ustedes, para que ustedes noten qué es lo que significa esa flecha y qué es lo que está tratando de hacer con mi entonación. Esa primera pregunta suena como ¿Were you nervous? Okay. One more time. Were you nervous? Si se dan cuenta, hacia el final tiendo a elevar la entonación de mi pregunta. Conforme me acerco al final, elevo el tono de la pregunta. Were you nervous? Si esto lo pregunto en español, mi acento es diferente, mi pronunciación es diferente. Cómo entono y qué tonos utilizo son diferentes en español. ¿Cómo le preguntan a alguien si está nervioso en español? Porque hay diferentes tonalidades para preguntar. Nervioso. Una es esa que suena bastante similar. ¿Estás nervioso? Pero si lo preguntan con incredulidad puede sonar como ¿estás nervioso? Sigue siendo una pregunta, pero es una pregunta... ¿Estás nervioso? Ajá. Depende de la intención de pregunta, es qué tipo de acento o entonación podría tener. ¿Okay? En este caso en inglés, el libro nos indica que deberíamos practicarlo de este modo. Were you nervous? La respuesta para eso, en este ejemplo negativo que tenemos aquí, nos indica que deberíamos pronunciar un poquito más alto el was en la expresión negativa. Es decir, no, I wasn't. No, I wasn't. Es decir, lo que más fuerte suena es el was y termino con un NT muy suave. I wasn't. O la siguiente expresión, I was relaxed. I was relaxed. Lo que suena más fuerte es la sílaba lax. I was relaxed. Okay. Please repeat after me. Were you nervous? Were you nervous? Were you Were you nervous? nervous? Very good. No, I wasn't. No, No, I I No, wasn't. I wasn't. No. I was. Perfect. I was relaxed. I was relaxed. I was relaxed. I was relaxed. Vamos a exagerarle un poquito. No importa si suena ridículo, pero exagerarle un poquito para factores y sobre todo para propósitos de entender el acento, ¿no? La entonación. Vamos a empezar desde el principio. Were you nervous? Were you nervous? Were you Very good. Sin pena, Were ¿eh? you nervous? nervous. Excelente, sin pena, ¿eh? No pasa nada. Yo también aquí ando haciéndole a loco. Entonces no se preocupen, ¿no? Segunda. No, I wasn't. No, I No, wasn't. I wasn't. No, I was. Very good. De hecho, en conversaciones ordinarias, cuando exageramos los acentos de ese modo, es porque puede que estemos siendo sarcásticos. Eje. Creo que Gael le entiende la primera el sarcasmo, Gael. Sí, es porque a veces estamos siendo sarcásticos, ¿no? Por ejemplo, hay un videojuego que se llama Dungeon Siege 2, en donde dos personajes están hablando de una cultura de elfos que construyeron grandes cosas y torres y palacios y todo, pero eso fue hace como 3000 años y los elfos ya no existen, ¿no? Y uno de los personajes dice, I wonder what happened to them. I wonder what happened to them. Me pregunto qué les pasó. Y otro personaje con el que siempre se lleva mal en el videojuego le dice, they died. Así con esa entonación y con esa velocidad. Ah, They died. murieron? Exacto, pasó hace 3000 años. Obvio que murieron, ¿no? Pero se lo dice así precisamente para mostrarle el sarcasmo y un poquito como la burla de la expresión, ¿no? Y poniéndose la mano en la frente. Casi, ¿no? El facepalm, ¿no? Porque si no quieres responder con sarcasmo, no usas ese acento. Le dices, oh, they died, ¿no? Pero si lo exageras, they died. Pues Es- sí. Ácido el tipo, ¿no? Hubiera contestado igual. Exactamente. Sí.
Así como, oye, me pregunto qué le pasó a los Fustacas. Creo que murieron, ¿eh? Ah, va. Sí, digo, no me consta, pero puede que se hayan muerto. Ok, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Good. La parte de abajo dice, Sí. listen and repeat the sentences above, que fue lo que ya hicimos. Notice how the voice falls or rises in the stressed words. Noten cómo la voz sube o baja en las stressed words, en las palabras acentuadas, ¿no? Ya sabemos que en inglés no existe el acento como tal, el acento escrito, pero sí existe el acento fonético. O sea, es decir, no hay tildes, pero sí suenan al pronunciarse, ¿no? Listen and repeat the questions and answers below about a first English class. Voy a leer primero las preguntas y respuestas. Ahorita solo escuchen, noten cómo exagero un poco los acentos para que se vea en qué parte de la oración deberíamos pronunciar con un poco más de énfasis. Voy con la primera, la que dice, Was the class easy? And the answer, no, it wasn't. It was hard. Number 2, were the other students good? Yes, they were all very smart. Were they nice to you? Yes, they were. They were very friendly. Was your teacher strict? Yes, she was. But she was nice. Okay? Please repeat after me. Was the class easy? Was the class Was the easy? class Was the class easy? Was No. the class easy? Okay. No, it wasn't. No, No, it wasn't. It It wasn't. was hard. It was hard. It It was was hard. It It was. was hard. Vean cómo le pongo énfasis a ese último hard. Y lo hago así porque hay una razón muy específica del por qué Hard. pronuncio así esa palabra. It was ¿Por el hard. signo? No solo por el signo de interrogación, hay un propósito comunicativo en por qué el énfasis en esa palabra. Ahorita les pongo un ejemplo escrito que va a ser bastante interesante de ver. Number 2. Mhm. Were the other students good? Were the other Were the students other good? students good? Were the other student good? Yes, they were all very smart. Yes, they Yes, were yes, all yes, very smart. They Very were Yes, they were all very smart. 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 Were they nice Smart. to you? Were they Were nice they to you? nice to you? Yes, they were. Yes, Yes, they Yes, were. they were. Were. They were very friendly. They 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 were were very friendly. 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 Friendly, exactamente. Le hago énfasis al primer friend. Friendly. friendly. Friendly, friendly. Was your teacher strict? Was your Was teacher your Was your strict? teacher strict? Your teacher? Teacher. Teacher? Teacher strict. Yes, she was. Yes, Yes, she she was. Yes. But she was nice. But she But was she nice. was nice. He was nice. Very good. Les voy a poner una oración de cierta extensión aquí en la pantalla y voy a decirles por qué es importante remarcar ciertos acentos fonéticos en ciertas expresiones, de ciertas partes en particular de la oración. Vamos a ver, la oración va a decir... Parece una oración complicada y afortunadamente lo es. Lo alcanzan a leer todos, ¿verdad? No, it was my sister, the one who lost her math book yesterday. One more time. No, it was my sister, the one who lost her math book yesterday. Ahora bien, la oración así sola, así simple, no nos da mucha información. Es decir, tenemos suficiente información como para saber qué le pasó a quién respecto a qué.
Sin embargo, cómo pronuncio esta oración nos da una idea muy importante de cuál fue la pregunta anterior. Si yo respondo, It was my sister the one who lost her math book yesterday, fue mi hermana la que perdió su libro de matemáticas ayer, ¿cuál fue la pregunta? Aguas. Estoy preguntando algo muy complicado. ¿Cuál fue la pregunta que hizo que yo respondiera así? Piénsenlo muy bien antes de responder. ¿Cuál fue la pregunta que hizo que esta persona respondiera esta oración? Mm, Para facilitarles únicamente este ejercicio, lo vamos a ponerla más fácil. Esta única ocasión la vamos a ver en español. Fue mi hermana la que perdió su libro de matemáticas ayer. La pregunta podría ser, ¿tú perdiste tu libro de matemáticas? Esa es una posible respuesta. Hay ¿O muchísimas. hiciste la tarea? O bueno, o hice la tarea. Puede ser. Habría que justificarla, pero puede ser. Ujú. ¿Quién perdió su libro de matemáticas? Ujú. O, mm, Bueno, ojo, escuchen con mucha atención. Voy a pronunciar esta misma oración 5 veces diferentes y van a ver que según cómo la pronuncie es cuál fue la pregunta que se hizo. Escuchen con mucha atención. Supongamos que la respuesta es, no, fue mi hermana la que perdió su libro de matemáticas ayer. Respuesta número 2. No, fue mi hermana la que perdió su libro de matemáticas ayer. Número 3. No, fue mi hermana la que perdió su libro de matemáticas ayer. Número 4. No, fue mi hermana la que perdió su libro de matemáticas ayer. Número 5. No, fue mi hermana la que perdió su libro de matemáticas ayer. ¿Cuál fue la pregunta para cada una? Dije exactamente las mismas palabras, pero cada una obedeció a una pregunta diferente. Sí, como la palabra que más resalte es como de lo que vino la pregunta, ¿no? Exactamente. El núcleo Por de mi ejemplo, pregunta. Ajá, en la última dijo, resaltó el La última ayer, fue ¿cuándo? entonces sería como exactamente. de Ese sería cuándo cuándo. perdió Very good. el libro. Es posible que la pregunta haya sido, oye, ¿tu hermana perdió su libro hoy? ¿cuándo? O ¿cuándo perdió su libro tu hermana, no? Si yo remarco ese ayer, es porque a lo mejor estoy corrigiendo información en la pregunta. Así como, oye, tu hermana perdió hoy su libro, ¿verdad? No, fue mi hermana la que perdió su libro ayer. Ujú. Es decir, estoy corrigiendo información falsa sobre el tiempo en esa pregunta. ¿Qué pasa si lo que reclamo, o más bien si lo que recalco es matemáticas? Fue mi hermana la que perdió su libro de matemáticas ayer. Es posible que la pregunta haya sido algo como, oye, tu hermana perdió su libro de ciencias ayer, ¿verdad? O perdió su libro de español ayer, ¿verdad? Ajá. No, quiero corregir. Perdió su libro de matemáticas ayer. ¿Qué pasa si lo que reclamo fue mi hermana? ¿Cuál pudo haber sido la Tu pregunta que primo, corregí? por ejemplo. ¿Quién? O sea, que Exactamente. fue otra persona. Exacto. Fue. ¿Fuiste tú el que perdió el libro? ¿Fue tu primo el que Tu perdió el perra. libro? ¿O fue tu chucho el que perdió el libro? Exactamente. ¿Ok? Si se dan cuenta, dije exactamente las mismas palabras en cada oración. Mi acento les dio a ustedes pistas muy importantes sobre cuál pudo haber sido la pregunta. Ujú. Eso sucede en todos los lenguajes. ¿Ok? Voy a leer lo mismo con los mismos Oh. acentos, pero en la expresión en inglés. Por ejemplo, number 1. It was my sister, the one who lost her math book yesterday. Ahí se entiende que estoy preguntando sobre quién perdió el libro, ¿no? O quizás corrigiendo quién perdió el libro. Number 2. It was my sister, the one who lost her math book yesterday. A lo mejor no encontró o no se ganó, no, lo perdió. Ujú, ujú. ¿Ok? Number 3. It was my sister, the one who lost her math book yesterday. Okay? It was not the Spanish book, it was not the history book, it was the math book. Okay? It was my sister who lost her math book yesterday. Okay? El libro. Exactamente, no un cuaderno, no un apunte, Ah, bueno. okay? Ajá. No un póster sobre la información, no un tríptico, it was her book. Okay?
Finally, it was my sister, the one who lost her math book yesterday. Not today, not 2 days ago, yesterday. Not last week, okay? It was yesterday. ¿Se entiende? Sí. 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 Eso significa que no hay una única forma correcta de pronunciar, porque cada pronunciación debe obedecer a una intención que yo debo tener muy clara al momento de comunicarme. Si yo sé qué intención tengo al comunicarme, es más posible que mi pronunciación sea más correcta. Por eso debe tener muy claro, toda comunicación debe tener muy claro el propósito de para qué. ¿Para qué digo lo que digo? ¿Con qué intención digo lo que digo? Y esto aplica para muchísimos contextos en general, en la vida real. Por ejemplo, justo ayer tenía una plática con unos compañeros acerca de que es posible ser muy ofensivo en una conversación sin utilizar ni una sola palabra altisonante, ninguna sola grosería. Tiene que ver el tono, tiene que ver la intención, tiene que ver la velocidad, etcétera, etcétera. Es como el ejemplo que le pongo de la mujer que pregunta sobre los elfos, ¿no? Si una persona responde de manera sencilla, se murieron, ¿no? Pero decirle, creo que se murieron, ¿no? Hay un poquito de ofensa en esa respuesta. Tiene que ver con el tono. Son las mismas palabras, pero tiene que ver con el tono y en dónde hago énfasis. Por eso debe tener muy claro, siempre debo tener muy claro, cuál es el propósito de lo que digo y para qué lo digo, con qué intención, qué consecuencias quiero causar con las cosas que estoy expresando. Mientras más claro lo tengo, es más difícil que vaya a haber un malentendido o más difícil que vaya a haber un problema, ¿no? A menos que esa sea justamente mi intención, ¿no? Crear un conflicto. Para no hacer el oso con la gente. El osazo, exactamente. Hay un pequeño paréntesis. No sé si alguna vez han leído de Jonathan Swift un libro llamado Gulliver's Travels, Los viajes de Gulliver. Ya lo he escuchado, pero no lo he leído. A lo mejor F. lo hayan visto alguna película, a lo mejor hayan, no sé, posiblemente visto alguna adaptación, caricaturas o algo así, ¿no? El libro tiene un Ujú. segmento maravilloso y Cuando llegó habla al país de Lilliput. exactamente, ¿no? Donde llega con los liliputenses, etcétera, ¿no? Mucho más adelante del país de Lilliput, Gulliver narra cómo llega hasta una isla que es únicamente habitada por caballos, ¿no? Y viven seres humanos ahí, pero son como muy salvajes, muy primitivos, son casi criaturas salvajes, ¿no? Porque comen carne cruda, no utilizan ropa, son salvajes, ¿no? Viven en el lodo, etcétera, etcétera. Y Gulliver se da cuenta de que estos seres humanos le tienen miedo a los caballos. Y después de unas cuantas páginas se da cuenta de que los caballos de hecho saben hablar. Los caballos hablan y Gulliver primero se asusta, se impresiona mucho. Y Qué después, miedo. exactamente, porque los caballos hablan, ¿no? No te pasa muy seguido que vayas por el campo, le digas, ¿qué onda el caballo? Y el caballo, hola, buenos días, ¿cómo está usted? No te pasa muy seguido, ¿no? ¿Okay? Y conforme pasa muchos días en la isla con los caballos que se llaman Hauin, Gulliver se da cuenta de que tienen un sistema de reglas basado en como estructura de principios y valores muy sólidas. Por ejemplo, cada que dos Hauin se encuentran, se observan fijamente durante 10 segundos y entonces proceden a hablar. Los Hauin, los caballos por lo general, digo, no hablan, ¿no? Entonces los Hauin están conscientes de que tienen el don de la palabra. Lo consideran un don muy preciado y por eso lo usan con mucho cuidado. Por eso cada que se ven, cada que se encuentran, esperan 10 segundos para que en ese momento sepan qué van a decir, con qué intención, con qué objetivo, qué es lo que quieren causar en la otra criatura y entonces proceden a hablar. Y Gulliver hace mención, bueno, Jonathan Swift, a través de su personaje de Gulliver, hace mención de cómo hemos perdido como el sentido del don de la palabra. Que podemos hablar y hablar y hablar todo el tiempo, pero como que rara vez nos ponemos a pensar en el propósito, en los efectos, en las consecuencias, en qué vamos a causar por medio de lo que decimos, ¿no? Esa parte del libro está genial, la voy a buscar y se las mando después para que le den un vistazo. También es de las partes más tristes del libro, pero es interesantísima. De qué manera se habla con tanto respeto del don de la palabra, de cómo hablar, de cómo decir justo lo que queremos y con qué intención lo decimos. ¿Okay? Bueno, ahí acaba el paréntesis. Así que vamos de nuevo a la página del libro.
Ya terminamos de repetir, sí. Please, let's go to page 110. 110. We saw the formula for closed questions, ¿ok? Recuerdan, hay dos tipos de preguntas, closed question y open questions. Ya vimos la fórmula para las closed questions, ¿ok? Las que solo se responden con yes or no, que son muy sencillas, que son las de were you a student, was your friend in your house, etcétera, etcétera. Ahora bien, las information questions, que son también las llamadas open questions, las identifico porque antes de la estructura formal que ya conozco, debo tener una partícula extra. Sé que mi fórmula es was, were, plus subject, plus Doble complement. H question. Exactamente. Antes de esto, que esta es mi fórmula para una closed question, si antes de eso le agrego un WH, ya le estoy convirtiendo en una pregunta abierta. Supongamos que mi expresión original era was she a student? Eso se responde con yes or no. Was she a student? Yes she was o no she wasn't. ¿Ok? Ahí no tengo problema. Pero realmente no me dice mucho, solo me dice que era un estudiante. Si yo pregunto where was she a student? O why was she a student? O how was she a student? Se vuelve una pregunta abierta. Exactamente. Ya no puedo responder yes or no. Necesito dar información muy específica. ¿Eres un estudiante? Sí. ¿Dónde eres un estudiante? Si respondo con yes or no una pregunta abierta, suena espantoso, ¿no? Queda algo incomprensible. Oye, ¿tú dónde estudiaste? Sí. Sí. Ah, bueno. ¿Qué te pareció la película? No. ¿Ok? Entonces, debo responder con información específica a los WH. La fórmula no es muy sencilla. Ya tengo la fórmula para mi pregunta cerrada. Únicamente agrego el WH antes y ya tengo una pregunta abierta. Las respuestas, obviamente, pueden tener infinidad de opciones, ¿no? Infinidad de selecciones. Vamos a darle un vistazo a las fórmulas que nos marca el libro. Pero antes de eso, there is a conversation here in building language. What did Jason do on his vacation? Practice conversation. Tenemos a Diana y tenemos a Jason. Requiero a dos voluntarios para que lean. Alguien va a ser Diana y alguien va a ser Jason. Yo. You are Jason. Very good. Who is Diana? Yo. Thank you very much. Así que, Diana, you start, please. Great picture. When did you get back? Last night. So, how was your vacation? Oh, it was wonderful. Where did you go exactly? We went to Hawaii. Wow. What was the weather like? It was hot, but not too hot. Nice. So, what did you do there? We went to the beach every day, and I went parasailing. I didn't want to come home. Well, I'm glad you did. I have a ton of work for you. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias por su colaboración. Any vocabulary question with this? Parasailing. Yes, parasailing. Imaginé que preguntarían. Parasailing. Parasailing is this. ¿Sí lo pronuncié bien? Yes, parasailing. Ah, ya sabía. Un cocodrilo. No, this is a boat. Ah,
Ya sé qué es. Okay, yes, this is parasailing. Es, ¿cómo se dice? Iba a decir esquiar, pero eso no es. Paracaidismo o algo así, ¿no? No exactamente porque no es caída libre. Ujú, Okay. ¿Se entiende ujú. parasailing? Es que no sé cómo se llama ese deporte. Es que es deporte, ¿no? ¿Se considera deporte? Eh, Supongo que O como podría considerarse como una actividad No, de... no es especie, ajá, porque no es exactamente un deporte como tal. Nunca la verías en unas Olimpiadas y no es Ujú, realmente como una actividad extrema, aunque sí es adrenalítica. Es más como una actividad recreativa al aire libre, pero consiste en ser remolcado por medio de un parapente y una ujú, lancha a más o menos gran velocidad sobre agua, ¿no? Puede ser sobre un río, por lo general se hace en el mar o en un lago, ¿no? Es ujú. decir, a esa velocidad crean suficiente resistencia aerodinámica al viento como para poder ser sustentados en el aire por medio de un Elevar, planeador ajá. o un paracaídas, ¿no? Algo parecido. Entonces, eso es parasailing, ¿no? Ujú. Ok. ¿Alguna otra pregunta de vocabulario? ¿Todo bien? Eh, sí, está todo bien. Ah, El, yo, el I am I'm glad. glad. Ok. I'm glad viene en... Ah, sí, la última, donde Diana dice, well, I'm Well, glad I'm you glad did. you did. Ok. Ujú. I'm glad. ¿Qué significa glad? Es como, ¿de acuerdo? No, es que ya lo había dicho. Era como agradecido, ¿no? Ajá. Ajá, Algo algo así. así. Ah, ya, ya. Algo así. No exactamente agradecido. Pero Como es un sentimiento encantado. positivo. Más o menos. Tiene un poco que ver como estoy complacido o estoy feliz o estoy Ah, contento de, ¿no? eso. Eso Ajá. exactamente. I'm glad you did. Ya ven que él dice, Y, fuimos a la playa todos los días y hice parasailing. ujú, No quería venir a casa. Y ella responde, well, I'm glad you did. Es decir, me alegra que lo hayas hecho. I have a ton of ajá. work for you, ¿no? Ah, qué bueno que volviste Ah, porque sí, te tengo, eso. ¿no? Ton es una Eso. expresión. El ton. Sí, Ajá. el Yes. ton. Ok, es una expresión, es un juego de palabras realmente. No es una expresión literal, sino figurativa. Ton. Ajá. Mm, Ton. Ok. Es decir, una tonelada. exactamente. Le está diciendo que tiene como mucho Tengo una trabajo. tonelada. Exactamente. ¿No? No es que Como tenga físicamente una ah, tonelada de papel, ¿no? O sea, eso es ajá, solo es una un decir. expresión. Es como si dijeras, tengo un Un mundo de cosas montón. que hacer, ¿no? Ah, ¿tienes un mundo? Qué chido. Ajá. Oye, véndeme una parte de tu mundo, ¿no? Sí, no, no es una Sí. expresión literal, ¿no? Pero le dijo, tengo una tonelada de trabajo para ti. Exactamente. Una tonelada de trabajo para ti. O sea, le arruinó su regreso de ¿Qué, vacaciones con qué eso, ¿no? está? El otro venía todo feliz. Oye, hice tal cosa y no sé qué, y te comparto. Ah, pues qué chido que viniste porque tengo un montón de trabajo para ti. O sea, La pregunta cuando dice, when did you get back? Es, ¿cuándo regresaste? exactamente. Bueno, ahora a la parte de abajo dice circle the correct word. Then as a partner the questions. Y esto es justamente para practicar lo que les explicaba hace como una hora sobre cuándo utilizo was, cuándo utilizo did, si utilizo auxiliares, etcétera, etcétera. Vamos a ponerlo en práctica justo acá. Esto es importantísimo porque es lo que les mencionaba antes de que si esto en algún momento no se aprende bien en el principio, se arrastra mucho hacia los siguientes niveles. Entonces hay que trabajarlo muchísimo ahorita. La primera pregunta dice, How was your vacation? O How did your last vacation? con was. Ajá, was. ¿Segurísimos? Sí, Sí, Súper, Sí, súper seguros. sí. sí. Ok, sí. pues ¿qué creen? Yo digo que es did, porque le pregunta, ¿qué hiciste en tus últimas vacaciones? Ah, interesante. ¿Cuál es el WH en esa pregunta? How ¿Cómo? How, ¿cómo? Ajá. sería cómo No estuvieron pregunta tus what, vacaciones. pregunta how, ¿cómo? Ajá. Ah, ok. ¿Sí? Very good. ¿Cómo? ¿Cómo estuvieron tus
Bueno, ahí But les quiero hacer that. una aclaración para que no haya confusión. Cuando nosotros en español hablamos de las vacaciones, por lo general eso es como lo expresamos, las vacaciones en plural. Si se dan cuenta en inglés, es el periodo sin clases, por lo tanto es singular. Es el periodo en donde descansan, el segmento de tiempo donde Ujú. descansan. La vacación, por lo tanto es singular. Por eso lo ven como was y no como were. ¿Ok? Nosotros en español les decimos las vacaciones en plural. Y en inglés las expresamos como singular. Pero sí, lo correcto es efectivamente, how was your last vacation? ¿Cómo estuvo tu último periodo vacacional? ¿No? Mhm. Y la respuesta es, it was wet. We didn't do much. ¿Qué es wet? Húmedo o mojado. Vamos a asumir que estuvo Ah, lloviendo un montón, ¿no? It was wet. ujú. We didn't do much. Ahora bien, analicemos esa respuesta, we didn't do much. ¿Qué estoy No diciendo? pudieron hacer mucho. Exactamente, no hicimos mucho, no hicimos gran cosa, ¿no? Estoy utilizando el auxiliar que es did, pero mi verbo fue el verbo do, hacer. Mhm. ¿Ok? Number 2. Where did you go or where did you went? Go. Did you go? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene otra idea? ¿A dónde fueron? Ajá. ¿Por qué eligieron where did you go? Porque ahí está el did. Thank you very much. Esa es la respuesta que esperaba. Porque como ya tengo did, mi verbo va en su forma base sin conjugar. ¿Ok? Excelente. La respuesta dice, we went camping in Oregon. Fuimos de campamento a Oregón. We went camping, esa es la expresión, we went camping in Oregon. Number 3. What was the weather like o what the weather was like? What was the weather? Yes, la opción correcta es what was the weather like. Esto se los había explicado ya hace meses cuando todavía estábamos en el salón, de que algunas preguntas utilizan la partícula prepositiva hasta el final. Por Ujú, ejemplo, what are you looking for? ¿Qué estás buscando? Y pongo el for hasta el final. O ujú, ven a una persona con sus auriculares y le pregunto, what are you listening to? ¿no? Y pongo el to hasta el final. O la pregunta ujú, complicada esa de ¿con quién fuiste a la fiesta? ¿no? ujú. Who did you go to the party with? Y pongo el with hasta el final. ¿Ok? Excepto en la otra expresión, with whom did you go to the party? ¿Ok? Bueno, y la respuesta fue, it rained every day. Facilísimo. It rained every day. Number 4. What did you do or what you did do? What Did did you? you do? A ver, creo que escuché respuestas diferentes otra vez. Did What you? What did did you What do? do? did you? Yes. La otra hasta como que ya, para este momento ya les debe sonar Se mal, escucha ¿no? feo. Sí. What you did do. No Algo no funciona. cuadra. Exactamente. Qué bueno, ese malestar significa que hay aprendizaje y que está funcionando. Así como no me suena bien. What O sí, o did sí. you do? We played cards a lot. ¿Ok? Jugamos cartas un montón. Ujú. Grammar, Simple Past Information Questions. Esto es solo la reafirmación gramatical de las fórmulas que ya vimos, que son cómo construir una pregunta abierta utilizando un WH. Bueno, antes de continuar con Teacher, esto, de hecho ahí está la explicación de lo que preguntó creo que fue, no sé quién fue el que preguntó de lo de how was, lo del W question, de lo de arriba, exactamente. Sí, how ahí was. viene abajo. Sí, Sergio preguntó, y sí, justamente aquí abajo viene la respuesta de how was your vacation. Bueno, antes de esto, vean. Son las 12:36. ¿Qué les parece tener un micro break de unos 10 minutos para que se relajen, se estiren, tomen agua, no se hagan algo, se levanten un poco de su silla, se estiren un rato y nos vemos a las 12:46 para que ustedes también descansen un poquito? Digo, yo estoy bien, yo estoy perfectamente bien, pero Ujú. para que tengan un pequeño break, porque finalmente son 3 horas de clase, entonces no quiero que sea muy pesado para ustedes, que se relajen un poco, se refresquen, vayan al baño, se laven la cara, no se hagan lo que quieran hacer. Y nos vemos a las 12:46, ¿va? Yo mientras tanto sigo acá, no se preocupen. Pero si quieren,
Sí, unos 10 minutos de refrescarse un poco y continuamos a las 12:46. Okay. ¿Va? Vale. Ok. Sale. Yo sigo acá por cualquier Bien, cosa, no me bien. voy. ¿Sí? Ok. Teacher, antes de eso le quería preguntar si había alguna diferencia de pronunciación del where con H y el otro sin H. Sí, es muy sutil, es muy suave. Te explico ahorita que regreses, pero sí, sí existe. Ok. Bueno, entonces nos vemos en 10 minutos.